Nunca había estado en Toledo. Ni por turismo, ni por trabajo, ni de paso. Y, sin embargo, ahí estaba yo, en la recepción de un hotel 3 estrellas, registrándome con un DNI falso, temblando como un crío que está a punto de hacer algo estúpido. No era por cobardía. Era por nervios. Por la adrenalina que te sube cuando estás a punto de descubrir una verdad que no deberías saber, pero que necesitas confirmar. Como abrir una caja que lleva meses cerrada en tu cabeza. La recepcionista me dio la tarjeta magnética de la habitación sin levantar la mirada. Todo parecía normal. Era jueves por la tarde y el hotel estaba medio vacío. Pero yo sabía que a las 8 de la noche, en la habitación 214, mi mujer, sí, mi mujer, iba a entrar con otro hombre. Lo supe porque yo mismo había alquilado esa habitación para ella, con otro nombre, haciéndole creer que era un regalo de cumpleaños de una empresa ficticia que organizaba escapadas románticas sorpresa. Una amiga suya, una cómplice mía, en realidad, le escribió fingiendo ser una organizadora de eventos. Ella, encantada, aceptó la invitación. Y ahora yo estaba en la habitación de al lado, la 213, esperando a ver con quién iba a disfrutar su noche mágica. No fue fácil organizarlo. Hacía semanas que sospechaba, pero no tenía pruebas. Clara era lista. Muy lista. No cometía errores. Pero cometió uno, su amiga Marta. Marta es de esas personas que no saben guardar un secreto ni aunque les vaya la vida en ello. Bastó una comida, un par de copas, y Marta me soltó que Clara estaba muy ilusionada con alguien del trabajo, pero que aún no se lo había dicho a nadie oficialmente. Oficialmente. Como si fuera una relación que necesitara anuncio. La idea de atraparla me vino esa misma noche. No quería leer mensajes. No quería revisar llamadas. Quería verla. Quería que sus ojos me dijeran lo que su boca nunca se atrevería a confesar. Por eso, el plan del hotel. Me tumbé en la cama de la 213 con una copa de vino barato y el oído pegado a la pared. Era una pared fina. Podía oír los pasos del pasillo, las puertas cerrarse y a veces incluso las duchas ajenas. A las 19:57 escuché la puerta de al lado abrirse. Risas. Tacones. Una voz masculina que no reconocí. Clara también se reía. Esa risa suya que había desaparecido hacía meses. Esa risa que yo creía extinguida por la rutina, por el trabajo, por el niño, por la vida. Mentira. Estaba bien viva. Solo que no era para mí. Me acerqué a la pared y cerré los ojos. Lo que escuché durante los siguientes 20 minutos no lo voy a detallar. No por respeto a ella, sino porque no quiero recordarlo. Pero lo importante no fue lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. No fue sexo. Fue complicidad. Fue cariño. Fue amor. O eso me pareció. Lo peor no fue imaginarla con otro. Lo peor fue darme cuenta de que ella ya no era mía desde hacía mucho tiempo. Y yo, por orgullo o por idiotez, no había querido verlo. A las 20:26 salí de mi habitación. Tenía una nota en la mano. 5 palabras. La doblé cuidadosamente y la deslicé bajo la puerta de la 214. No toqué, no esperé. Me fui. La nota decía, cena mañana en casa, ¿vale? Esa era la parte divertida del plan. Ellos no sabían que yo ya lo sabía todo. Aún no. No volví a casa esa noche. Me quedé en un hostal barato en Aranjuez, lejos del hotel, lejos de Madrid, lejos de todo. No tenía ganas de conducir ni de hablar con nadie. Apagué el móvil y pasé la noche mirando el techo, preguntándome cómo carajo habíamos llegado a esto. A la mañana siguiente, todavía medio dormido, me obligué a volver como si nada. Entré al piso a las 9,
justo cuando Clara estaba dejando a nuestro hijo en el colegio. La cama seguía tendida, su pijama doblado sobre la silla, su perfume aún flotando en el aire. Todo en su sitio, como si el teatro continuara sin interrupciones. Encendí la cafetera, me duché, me senté en la mesa del comedor y esperé. A las 9:42 escuché la llave en la puerta. Clara entró con su tono habitual de viernes, ese que usa cuando sabe que el fin de semana está cerca y ya se permite estar de buen humor. Colgó las llaves, se quitó los zapatos, me saludó con un beso en la mejilla y fue directa al baño. Me preguntó desde el pasillo si quería desayunar algo más, y le dije que no sin mirarla. Volvió, se sentó frente a mí y abrió el portátil. En su cara no había culpa, ni nervios, ni incomodidad. Eso fue lo que más me sorprendió. No parecía una mujer que había pasado la noche con otro. Parecía simplemente, feliz. Estuvimos así casi una hora. Yo fingiendo revisar papeles del trabajo y ella respondiendo correos. Cada tanto, soltaba algún comentario sobre la reunión que tenía por la tarde o sobre lo difícil que se había puesto el tráfico últimamente. Le seguí la corriente, incluso me reí cuando tocaba. Necesitaba observarla en su terreno, ver cómo se comportaba sabiendo que todo estaba roto y aún así pretendiendo que no. Cuando se levantó para vestirse y salir, la detuve. Le pregunté si tenía planes para el sábado. Me miró un segundo, ladeando la cabeza como hacía cuando algo le parecía raro, y me dijo que no, que pensaba quedarse en casa, descansar un poco. Le propuse cenar fuera, los dos solos, sin niño, sin obligaciones. Aceptó sin dudarlo, con una sonrisa que no se sentía falsa, pero que ya no tenía valor para mí. Esa misma tarde fui al trabajo con la cabeza aún llena de ruido. No dije una palabra en toda la jornada. Ni una sola. Mis compañeros pensaron que estaba enfermo o simplemente de mal humor. Me limité a hacer lo justo, a marcar presencia. A las 5 salí, sin despedirme, y fui directo al bar donde solíamos encontrarnos con David, mi amigo desde el instituto. Hacía meses que no lo veía, pero sabía que iba ahí todos los viernes. Lo encontré en su mesa habitual, cerveza en mano, hablando con un par de tipos que no conocía. Me senté sin saludar y pedí un whisky doble. Cuando me vio, abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Hostia, Julián. ¿Todo bien? ¿Tú sabías algo? ¿De qué? De Clara. David no respondió de inmediato. Miró a sus amigos, hizo un gesto con la cabeza y los tipos se levantaron sin decir palabra. Cuando estuvimos solos, suspiró. No hacía falta que respondiera. La forma en que bajó la mirada fue suficiente. ¿Desde cuándo? No lo sé con certeza. Pero hace un par de meses vi algo raro. No quise meterme. ¿Con quién? Creo que se llama Sergio. Es del curro de ella. ¿Tú lo conoces? Lo he visto una vez, cuando fui a buscarte a la puerta de su trabajo. El tipo estaba demasiado cerca, ¿sabes? No físicamente. Digo, en actitud. Como si no le importara que la gente mirara. Me bebí el whisky de un trago. Todo empezaba a encajar. El nombre, la sonrisa, los mensajes que no vi pero que ahora imaginaba con una claridad jodidamente dolorosa. Sergio. El tipo de la oficina. El que me habían dicho que era solo un compañero simpático. Me levanté, tiré un billete en la mesa y me fui sin decir adiós. No era rabia lo que sentía. Era otra cosa. Un hueco, una especie de silencio interior que no sabía cómo llenar. En vez de irme a casa, me pasé por el colegio. Fui a recoger a mi hijo, aunque no me tocaba. Clara seguramente llegaría más tarde, con alguna excusa reciclada. Cuando el niño me vio, sonrió y corrió a abrazarme. En ese momento decidí que, pasara lo que pasara,
Él no iba a pagar por nada de esto. De vuelta en casa, Clara llegó una hora después. Se sorprendió al verme en el sofá viendo dibujos animados con el niño, pero no dijo nada. Me saludó con un beso en la frente y se fue a cambiar. Yo la miré subir las escaleras. Subió tranquila, relajada, como si su doble vida no la hubiese desgastado en lo más mínimo. Y fue ahí, en ese instante, que supe que tenía que hacer algo. Algo que no se pudiera borrar. Algo que le hiciera entender lo que había destruido. Pero aún no sabía cómo. Solo sabía que tenía que doler. El sábado por la noche salimos a cenar como si no pasara nada. Reservé en un restaurante en el centro, uno de esos sitios tranquilos donde no hay música alta y se puede hablar. Clara se arregló más de lo habitual, con un vestido negro que casi nunca se ponía y un perfume que no recordaba haberle sentido desde hacía meses. En el coche iba hablando de cualquier cosa, del colegio, del tiempo, del vecino que había vuelto a dejar la basura fuera del contenedor. Yo asentía y respondía con lo justo. Me observaba de reojo, notando algo raro, pero sin atreverse a preguntar directamente. Nos sentamos en una mesa al fondo, junto a la ventana. Pedimos vino, entrantes, el menú habitual de una pareja que quiere reconectar. Ella hablaba mucho, más de lo normal. Creo que intuía que algo iba mal, pero no sabía qué. O no quería saberlo. Yo esperé al segundo plato. No tenía hambre, no había probado casi nada. La miré directamente, sin rodeos. ¿Estás acostándote con alguien? No lo dije con rabia ni con lágrimas. Lo solté como quien lanza una piedra al agua, esperando que haga ruido. Ella se quedó helada. Se le borró la sonrisa de golpe, dejó el tenedor a un lado y bajó la mirada. No dijo nada. Durante unos segundos, ni siquiera respiró. Luego, alzó la vista y me miró como si no supiera qué cara poner. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué lo sé? Porque te vi entrar en un hotel el jueves por la noche. Porque sé que estabas con alguien. Y porque ya no quiero seguir fingiendo que no pasa nada. Clara tragó saliva, se apoyó en el respaldo de la silla y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, ya no había sorpresa en su cara. Había otra cosa. Resignación. Como si le hubiera quitado un peso de encima. No tenía intención de que lo supieras así. Entonces, ¿cómo pensabas que lo iba a descubrir? ¿Cuando él viniera a buscarte a la puerta de casa? No lo entiendes. Explícamelo. Ella cruzó los brazos y apoyó los codos sobre la mesa. Miró a su alrededor, como comprobando que nadie nos estuviera escuchando, aunque el restaurante estaba medio vacío. Luego volvió a clavar sus ojos en los míos. No es algo que planeé. No salí a buscarlo. Empezó como una conversación en el trabajo. Nos llevábamos bien. Reíamos. Me sentía escuchada. Luego fueron cafés, después salidas. Y sí, pasó lo que estás pensando. Pero no es lo que crees. ¿No es lo que creo? ¿Cómo se supone que tengo que interpretar que mi mujer se acuesta con otro hombre mientras me abraza por las mañanas como si todo fuera normal? No era solo sexo, Julián. Y no quiero que pienses que esto pasó porque tú hiciste algo mal. No se trata de ti. Se trata de mí, de lo vacía que me sentía. De lo sola que me vi en nuestra casa. Llevábamos meses sin tocarnos, sin hablarnos de verdad. ¿Y esa es la solución? ¿Meter a otro en tu cama sin decir nada? ¿Eso es arreglar algo? No fue una solución. Fue un error. Uno tras otro. Y antes de que me diera cuenta, estaba metida en algo que no podía controlar. Me asusté. Quería decirte algo, pero no encontraba la manera. Me reí. No de alegría, sino de incredulidad. La típica respuesta cobarde.
No encontraba la manera. Como si traicionar a alguien y callárselo fuera más respetuoso que ser honesta desde el principio. ¿Sigues viéndolo? Sí. ¿Piensas dejarlo? No lo sé. Ahí se acabó todo. No hizo falta gritar ni lanzar platos. No hubo insultos. Fue mucho peor. Fue la confirmación directa, sin adornos, de que ya no había un nosotros. De que no había lucha, ni interés por repararlo. Solo una persona que había tomado un camino y no pensaba volver. Me levanté de la mesa, dejé un billete en la cuenta y salí sin esperar a que viniera detrás. Pero vino. En la calle, me alcanzó y me agarró del brazo. Le dije que lo soltara. No gritó, no lloró, solo me miró con esa cara de alguien que sabe que ha arruinado todo, pero aún así no se arrepiente del todo. No quiero que esto termine así, me dijo. Tenemos un hijo. Una vida. Entonces haberlo pensado antes. Porque ahora ya no hay vuelta atrás. Me subí al coche y la dejé ahí. No la miré por el retrovisor. No quería verla. Al llegar a casa, me fui directo al sofá. No tenía fuerzas para dormir en la cama matrimonial. Esa noche no cerré los ojos. Pensé en mi hijo. Pensé en cómo le explicaría esto. Y pensé en qué clase de persona podía seguir acostándose con otro mientras aún decía quererme. La respuesta era simple. No la conocía. Nunca la conocí. Y esa fue la parte más jodida de todas. Pasaron 3 días sin que le dirigiera la palabra. Compartíamos techo, pero ya no éramos nada. El niño dormía con ella porque así lo pidió, y yo no tenía fuerzas para discutir. Me levantaba, me vestía, lo llevaba al colegio, y volvía a casa solo para encerrarme en mi despacho fingiendo que trabajaba. No dormía, no comía bien, y no hablaba con nadie. Pero pensaba. Todo el tiempo pensaba. Y cada vez que la veía entrar con su mochila del gimnasio, con el pelo húmedo, con esa falsa expresión de tranquilidad, me ardía por dentro. No podía sacarme de la cabeza que, en algún punto del día, seguía acostándose con ese tipo. Lo sabía. No necesitaba pruebas. No hacía falta verla. Bastaba con cómo se miraba a sí misma en el espejo. Como si hubiera ganado algo. Como si tuviera algo que proteger. Ella dormía tranquila. Yo no, y eso tenía que cambiar. El jueves por la mañana, mientras Clara estaba en el trabajo, fui a su portátil. Lo tenía siempre abierto, sin contraseña. Me puse unos guantes, porque no quería que luego me acusara de haber tocado sus cosas sin permiso, y copié todos sus archivos en un pendrive. Documentos, fotos, historial de navegación, conversaciones guardadas. No lo hice por celos. Lo hice porque sabía que algo útil iba a encontrar. Y lo encontré. Entre sus carpetas del trabajo había una titulada Proyectos, con subcarpetas con nombres neutros. Una de ellas se llamaba Roma. Dentro, todo estaba en italiano. Pero no era trabajo. Eran correos traducidos, con fechas, con firmas, con imágenes. Eran los mensajes de ella con Sergio, redactados, ordenados cronológicamente, y con notas. Era un diario encubierto. Una especie de cuaderno donde analizaba sus encuentros con él, lo que sentía, lo que pensaba. Todo organizado como si fuera parte de una terapia o un libro que nadie debía leer. Y ahí estaba yo, leyéndolo todo. No me sorprendió que hablara mal de mí. Decía que yo era distante, que ya no le prestaba atención, que se sentía sola. También decía que no se atrevía a dejarme porque yo era un buen padre y no quería romper la familia. En algún mensaje, mencionaba que Sergio le preguntó si pensaba contarme todo algún día, y ella respondió que no, que prefería que las cosas se murieran por sí solas. Cerré el archivo,
guardé el pendrive y lo metí en una caja de cartón junto a otras cosas que había empezado a reunir. Un duplicado de la escritura del piso, el libro de familia, una copia del contrato de mi trabajo y una lista. Una lista de las personas que recibirían esa información en caso de que decidiera hacerlo público, su jefe, su madre, su hermana y una amiga que siempre me pareció que sabía más de lo que decía. No era una amenaza. Era un plan. El sábado por la mañana, sin decir nada, llevé a nuestro hijo al parque. Estuvimos ahí una hora. Él jugaba con otros niños y yo, en una banca, repasaba mentalmente cada paso que iba a dar. Clara pensaba que yo iba a romperme. Que iba a resignarme. Que iba a aceptar su mierda con la cabeza agachada. Pero se equivocaba. Esa noche, después de acostar al niño, le pedí que bajara al salón. No gritamos. No discutimos. Le di un sobre. Dentro, había una copia impresa de su diario de proyectos. Lo leyó sin decir una palabra. Tardó varios minutos. Cuando terminó, me miró sin poder disimular el miedo. ¿Qué es esto? Lo que tú escribiste. ¿Cómo lo conseguiste? No importa. Lo importante es que lo tengo. Y también lo tienen otras personas. ¿A quién se lo diste? A nadie. Aún. Pero tengo sobres preparados con tu nombre y el de Sergio, con todo esto dentro. Si en algún momento intentas hacerme pasar por loco, por agresivo, por desequilibrado, los envío todos. No me importa si lo niegas. Esto te retrata tal cual eres. ¿Qué quieres, Julián? Quiero lo mínimo. Que te vayas de la casa. Que renuncies a cualquier derecho sobre el piso. Que me dejes la custodia compartida sin pelea. Y que no intentes arrastrarme a una guerra sucia. Porque si lo haces, no vas a ganar. No me respondió de inmediato. Se quedó ahí, sentada, con las manos temblando. No lloró. No gritó. No imploró. Solo me miraba como si fuera otra persona. Tal vez era eso lo que le costaba entender. Que el tipo al que traicionó, al que creía tener domesticado, había dejado de existir. Ese Julián se había ido para siempre. El que estaba frente a ella ahora no pedía explicaciones. No rogaba amor. Estaba ahí para recuperar el respeto que ella había destrozado. Y no pensaba irse con las manos vacías. El domingo siguiente fue el primero en mucho tiempo en el que Clara no intentó actuar como si todo estuviera bien. No me habló durante todo el día. Preparó la comida en silencio, puso la mesa para el niño y se encerró en la habitación mientras yo recogía. Por la tarde, aprovechando que el niño estaba en casa de sus primos, bajó al salón y se sentó frente a mí sin decir nada. Yo estaba viendo una película que ni siquiera me interesaba, más por llenar el silencio que por otra cosa. La dejé hablar, porque sabía que lo que venía no era disculpa, sino una especie de cierre que ella necesitaba. Y que yo también, aunque no lo reconociera. No voy a pelear por el piso, dijo sin rodeos, con voz baja pero firme. Ni por el coche, ni por nada. Si quieres que me vaya, lo haré. Pero quiero que entiendas algo. Adelante. No hice esto para joderte. No fue por venganza ni por aburrimiento. Fue porque llevaba años sintiéndome sola, incluso contigo al lado. Y no lo justifico, pero tampoco voy a pedir perdón como si fuera la única responsable de que esto se haya roto. Tú fuiste la que te acostaste con otro mientras yo estaba trabajando, criando a nuestro hijo, y tratando de que esto funcionara. Tú fuiste la que decidió ocultarlo todo y seguir como si nada. Así que no, Clara, no me vengas con lo de las culpas compartidas. Si te sentías sola, podías hablar. Pero elegiste otra cosa. ¿Tú crees que no hablé? ¿Que no intenté acercarme?
¿Cuántas veces me ignoraste cuando te pedía que nos tomáramos un fin de semana para nosotros? ¿Cuántas veces dijiste que estabas cansado? ¿O que no era buen momento? Siempre había algo más importante que yo. El niño. El trabajo. El cansancio. Y yo entendí, poco a poco, que ya no contaba. Entonces te buscaste a otro. Perfecto. Pero ahora asume las consecuencias. Las estoy asumiendo. Pero no voy a quedarme callada mientras tú me haces pasar por una monstruo. Tú también tuviste responsabilidad. No en lo que hice, pero sí en lo que nos llevó hasta ahí. No le respondí. Me costaba aceptar su visión porque estaba construida desde su propia herida y la mía era diferente. Para mí, nada justificaba lo que había hecho. Pero también entendía, en frío, que ninguna relación se rompe de la noche a la mañana. Que tal vez yo también dejé de mirar cuando debía. Que la distancia no se creó sola. Pero aún así, había una línea. Y ella la cruzó. Ese era el punto que no estaba dispuesto a negociar. No quiero pelear por nuestro hijo. Quiero que lo veamos los dos. Que tenga estabilidad. Que esto no lo destruya. Lo tendrá. Pero tú vas a irte de casa. No voy a vivir con alguien a quien ya no puedo mirar sin recordar todo lo que leí en ese maldito archivo. Lo sé. Ya estoy buscando dónde quedarme. Y no quiero ver a ese tipo cerca de mi hijo. Si vas a seguir con él, lo que hagas es asunto tuyo. Pero en esta familia, él no entra. No estoy con él. ¿Y eso qué cambia? Nada. Solo te lo digo porque es verdad. Terminó cuando tú me enfrentaste. No podía seguir como si nada. Me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Aunque sea tarde. Lo es. Volvió a quedarse en silencio. Se notaba que había venido a soltar todo eso, no a buscar reconciliación. No tenía intención de convencerme, ni de dar marcha atrás. Solo necesitaba que yo entendiera que, en su cabeza, había una lógica para todo lo que pasó. No la compartía. Pero ya no tenía sentido discutirlo. El daño estaba hecho. Lo que venía ahora era el reparto, las visitas, la rutina nueva. Lo emocional ya no se podía reparar. ¿Vas a decirle algo al niño? Preguntó después de un rato. Todavía no. Cuando tengas un sitio y empecemos con el tema legal, lo haremos juntos. Pero le vamos a decir la verdad, adaptada a su edad, sin historias falsas ni cuentos de hadas. ¿Está bien? Se levantó sin decir más, y subió a la habitación. Esa fue nuestra última conversación larga. A partir de ahí, todo se volvió administrativo. Fechas, papeles, horarios, decisiones prácticas. Pero esa noche, aunque no sirvió para reconciliar nada, fue necesaria. Porque, por primera vez desde que descubrí todo, no grité, no insulté, no amenacé. Y ella tampoco. Nos hablamos como dos personas rotas, conscientes de que no hay forma de volver al punto de origen. Fue la despedida real, la que no se da con una maleta en la puerta, sino con palabras que ya no se pueden retirar. Clara se fue de casa un miércoles por la tarde, 3 semanas después de nuestra última conversación. No hubo despedida, ni escena, ni lágrimas. Subió al coche con 3 maletas, cerró la puerta del maletero y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé en la ventana, observando cómo se alejaba por la calle vacía, sin sentir alivio, sin sentir rabia, sin sentir nada. El niño estaba en casa de mi hermana, a propósito. No quería que presenciara nada. Esa parte, al menos, la había podido controlar. Todo lo demás fue desordenado, sucio, desgastante. Los trámites con el abogado, las llamadas cruzadas con los familiares que se enteraron tarde,
los comentarios sutiles de algunos amigos que no se atrevían a preguntar directamente pero tampoco sabían quedarse callados. Me tocó explicar muchas veces lo que no quería explicar ni una sola. Me tocó escuchar versiones absurdas de la historia contada por ella. Me tocó fingir que no me importaba cuando escuchaba que alguien preguntaba si no habremos sido una pareja aburrida o si tal vez ella estaba confundida. Tuve días malos, eso es cierto. Días en los que no quería levantarme de la cama, en los que me costaba preparar el desayuno del niño sin pensar en que antes lo hacíamos entre los dos. Días en los que veía fotos antiguas y no sabía si eran recuerdos o pruebas de una mentira. Pero también tuve días buenos. Días en los que pude caminar con mi hijo de la mano por el parque sin pensar en nada. Días en los que dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. Días en los que volví a reírme con mis amigos, no por olvidar, sino porque ya no dolía tanto. Una noche, Clara me escribió. Fue breve. Lo siento. Sé que no sirve de nada, pero quería decírtelo. No respondí. No porque quisiera ignorarla, sino porque ya no tenía nada más que decirle. Habíamos tenido nuestra última conversación. Habíamos dicho lo que había que decir. Todo lo que viniera después sería innecesario. Lo importante ahora era el niño, su estabilidad, su rutina, su nueva normalidad. Empezamos a turnarnos los fines de semana. Él lo aceptó mejor de lo que temía. Creo que los niños notan más de lo que uno cree. Sabía que algo no iba bien desde antes, y cuando se lo explicamos con cuidado, solo preguntó si seguiríamos yendo al parque. Le dije que sí. Y sonrió. No tomé revancha pública. No envié los sobres con los archivos. Me quedé con todo guardado, por si acaso. Pero entendí que vengarme no me iba a dar nada. No iba a reconstruir lo que se rompió. No iba a devolverme los años perdidos, ni a limpiar la memoria. Decidí, simplemente, soltarlo. Hacer mi vida. Arreglar la casa. Volver a ocupar mi tiempo en lo que me hacía bien. Hablar con mis padres, volver a correr los domingos, recuperar a los amigos que había dejado de ver por culpa de una relación que se había convertido en una prisión silenciosa. Incluso empecé a salir con alguien. Muy despacio, sin expectativas. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi hermana. No porque lo ocultara, sino porque aún no sabía si quería que eso se convirtiera en algo. Me costaba confiar, me costaba abrirme, pero al menos ya no me sentía dañado. Sentía que podía volver a tener algo sano. No perfecto, pero real. He aprendido muchas cosas. No las típicas lecciones de autoayuda, ni frases hechas. Aprendí que no hay garantías. Que el amor no siempre es suficiente. Que uno puede dar todo y aún así perderlo todo. Aprendí que el silencio en una pareja puede ser más destructivo que una discusión. Aprendí que hay señales que elegimos no ver, no porque seamos tontos, sino porque no estamos listos para enfrentarlas. Aprendí que la traición no siempre viene de alguien malvado. A veces viene de alguien roto. Pero eso no la hace menos dolorosa. Hoy ya no la odio. Tampoco la extraño. Si la veo, la saludo con cordialidad. Cuando hablamos del niño, hablamos con respeto. Ya no hay reproches, ni tensión. Solo dos personas que compartieron una etapa, que la arruinaron y que ahora siguen caminos separados. Supongo que eso también es madurar. Saber cerrar puertas sin necesidad de empujarlas. Saber aceptar que el final llegó y que lo importante no es entender por qué pasó, sino qué hacemos después con eso. Y si alguien me preguntara si volvería a confiar en alguien, si volvería a enamorarme, no sabría qué responder. Tal vez sí. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que ya no vivo con miedo. Ya no camino con la cabeza baja. Ya no me pregunto qué hice mal cada noche. Ahora sé que sobreviví.
Y que eso, al menos, me pertenece por completo.